Muy buenas tardes, muy buenas noches, que digo buenas tardes, muy buenas noches tengan todos ustedes. Les saluda una vez más su amigo y hermano en Cristo, Uriel de la Rosa. Yo soy miembro de la iglesia que se reúne ahí en el área de West Palm Beach, Florida. Estamos transmitiendo una vez más por esta radio internet Mensaje de Amor para Salvación. También estamos transmitiendo a través de la página de la radio, ¿verdad? Mensaje para Salvación. Y estamos en programación especial, semana de seminario. Hoy es el primer día del seminario. A lo largo, desde la 1 a 2 de la tarde, empezaron las transmisiones de este seminario. Seguramente algunos de los que están conectando ahorita pues ya han escuchado algunos temas que son importantísimos para nuestra vida como cristianos. De hecho, el tema, ¿verdad? El tema de por sí, ¿verdad? Es un tema, el nombre del tema es un tema, es un nombre muy, que nos llama mucho la atención. Bueno, al menos a mí me la llamó bastante. Y quizás a ti también. Hermana Gloria Salazar, saludos, muy buenas noches, que Dios la bendiga. ¿Sí? Escapa por tu vida, ¿verdad? En base ahí a Génesis 19:17, ¿verdad? Cuando llegan los dos hombres a salvar a Lot de este pueblo, ¿verdad? De Sodoma. Porque Sodoma está a punto de ser destruido, ¿verdad? Ahí en el 19:17 vemos que les dice, cuando los habían llevado fuera, uno le dijo, huye o escapa por tu vida, dice, no mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle. Escapa al monte, dice, no sea que perezcas, ¿sí? Escapa por tu vida. Así es, mi hermano Rafa, escapa por tu vida, no sea que perezcas. Y bueno, hermana Esmeralda, saludos, muy buenas noches. Saludos a nuestros hermanos de allá de Las Vegas, Nevada. Gracias. De hecho, déjenme les leo para completar el comentario, ¿verdad? Y esto sería manera de introducción. Déjenles leo otros 2 versículos. Eso lo encontramos ahí en Hebreos 10. Bueno, son 4 más. Eso lo encontramos ahí en Mateo 10:14. Dice, cualquiera que no los reciba ni oiga sus palabras al salir de esta casa o de esta ciudad, sacudan el polvo de sus pies. Básicamente está diciendo, si en esta ciudad no los escuchan, no escuchan de mí, no quieren saber nada de mí. Hermano Roberto Sauceda, saludos, que Dios le bendiga. Gracias, muchas gracias igualmente. ¿Sí? Dice, sacudan el polvo de sus pies. Oh, desde Perú, hermanos, en el área de Perú, que Dios les bendiga. Muy buenas noches tengan ustedes. Dice Mateo 10:14, cualquiera que no lo reciba ni oiga sus palabras al salir de esta casa o de esta ciudad, sacudan el polvo de sus pies. Son instrucciones que le está dando nuestro Señor Jesucristo cuando manda a sus apóstoles a predicar las nuevas del reino. Nuestro hermano Anthony Ramírez desde Honduras, que Dios te bendiga. Hermano Aldo, saludos, gracias, que Dios te bendiga. ¿Sí? Dice, en verdad, el 10:15 dice, en verdad os digo que el día del juicio será más tolerable, que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esta ciudad. ¿Sí? Será más tolerable aquel que no escuche la palabra, ¿sí? Aquel que cierre los oídos a la palabra de Dios, ¿sí? Esto los dijo para los habitantes en ese tiempo, ¿verdad? Claro que sí. Muchos saludos para la hermana Yamilet Rodríguez, esposa de nuestro hermano. Hermano Roberto, gracias. Les digo, en verdad te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esta ciudad. Ahorita vamos con el tema. Esto es a manera de introducción, hermano. ¿Sí?
El castigo fue un castigo severo mandado por Dios a estas dos ciudades, ¿verdad? De Sodoma y Gomorra. Aquí dice que los que no escuchan, ¿sí?, los que cierran sus oídos a la palabra de Dios, ¿sí?, el castigo que se va a recibir va a ser aún más, ¿sí? Y eso lo encontramos en Hebreos 10:26, ¿sí? Ahí también encontramos más o menos el mismo significado. Hebreos 10:26 y 27. Dice, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. ¿Sí? Aquí está hablando y se está dirigiendo a los cristianos, ¿verdad? Dice, si nos separamos del cristianismo, si le damos la espalda a nuestro Señor Jesucristo, entonces ya no nos queda nada que hacer. Oh, hermano Guillermo Rosales, saludos, que Dios te bendiga. Zacatecas, México. Saludos a nuestros hermanos de Zacatecas. Somos paisanos, yo soy originario de por allá de Zacatecas. Ok, dice, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, muchos saludos. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. O sea que el fuego que viene directamente a los adversarios, palabras de nuestro Señor Jesucristo ayer en Mateo 10:14, también va a ser dirigido a cristianos, ¿sí?, que no escapen por su vida, a cristianos que se alejen de Dios, a cristianos que le den la espalda a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces el tema es un tema muy interesante, es un tema muy apropiado. Escapa por tu vida, porque si no escapamos, vamos a perecer. ¿Sí? Y bueno, a lo largo de todas estas estudios, hemos encontrado diferentes temas, ¿verdad? Escapa por, huye de los ídolos, huye de las riquezas, ¿sí?, huye de los demonios, huye de las tentaciones, ¿sí? Y el tema que me tocó, por aquí un hermano estaba comentando el tema, bueno, el tema que me tocó en esta noche y que vamos a desarrollar se titula Huid de los dioses humanos. Mi nombre, una vez más, Uriel de la Rosa, ¿sí?, Santillán. Yo soy miembro de la iglesia de una iglesia de Cristo que se reúne ahí en el área de West Palm Beach, Florida, ¿verdad? Hermano Jeremías, gracias. Saludos. ¿Sí? Huid de los dioses humanos, basados ahí en Juan capítulo 19, versículos 15. Es el tema que me tocó. Y les repito, temas muy interesantes, ¿verdad? Yo le estoy agregando una palabra más, ¿verdad? Huye o escapa por tu vida o perecerás. Escapemos, huyamos de todas las tentaciones, huyamos de todos los demonios, huyamos de las riquezas o pereceremos. Así de simple. ¿Sí? Bien, vamos a entrar de lleno al tema que me tocó esta noche. Vamos a tener una oración. ¿Sí? Gracias, hermana Alma, gracias igualmente. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos infinitas gracias por las bendiciones que recibimos diariamente de parte de ti. Así es, Padre. A pesar de adversidades, a pesar de problemas que se nos presentan día a día, a pesar de la presente situación bajo la cual nos encontramos, recibimos bendiciones de parte de ti. Debemos de estar agradecidos por ello. Tenemos vida. Hasta estos momentos tú nos has permitido estar aquí. Sobre todo nuestro eterno agradecimiento por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia. Porque por tu amor somos salvos. Por tu amor nuestras vidas ahora tienen sentido. Ahora tenemos una esperanza, tenemos algo por qué luchar mientras estemos aquí en este mundo. Te pedimos de tu fortaleza, te pedimos que nos ayudes a todos nuestros hermanos que están ahorita conectados y hermanos de Cristo, hermanos y hermanas a lo largo del planeta. Ayúdanos, fortalécenos. Son tiempos difíciles, pero sabemos de antemano que tomados de tu mano, todo podemos. Si tú estás con nosotros, ¿quién podrá estar en contra? Dice tu palabra. En este momento estamos por tener un estudio más de la palabra de Dios. Ayúdame. Vamos a hablar solamente lo que viene en la palabra de Dios. Que mis hermanos que escudriñen,
que razonen y apliquen en sus vidas lo aprendido. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, una vez más, el tema, huid de los dioses humanos. Ese es el tema que me tocó, ¿verdad? Juan 19:15. Y vamos a iniciar precisamente leyendo esta porción de la palabra de Dios, ¿verdad? Juan 19:15. ¿Sí? Bueno, vamos a leer dos versículos, Juan 19:14 y 15. ¿Sí? Y dice de la siguiente manera: y era el día de la preparación para la Pascua. Eran como las 6 de la mañana, hora romana, y Pilato dijo a los judíos: aquí está su rey. El versículo 15 dice de la siguiente manera: fuera, fuera, crucifícalo, gritaron ellos. ¿He de crucificar a su rey?, les dijo Pilato. Los principales sacerdotes respondieron. Sí, y aquí están las frases, aquí está la frase clave. Los principales sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que el César. ¿Sí? Vamos a ponernos un poquito en contexto. Pilato, como un hombre político, bueno, lanza esta frase, ¿verdad? Y él siempre lanzaba este tipo de comentarios, pues a manera de, con doble sentido, ¿verdad? A ver, muchas veces a manera de burla, manera de mofa, ¿verdad? Burlándose de los judíos, ¿verdad? Pero también lo hace, esta frase la dice para sopesar el sentir del pueblo judío en esos momentos, ¿verdad? Y bueno, la respuesta que recibe es una respuesta lamentable, y voy a ponerlo de esa manera. Es una respuesta lamentable por parte de las autoridades judías. ¿Sí? ¿Cuál es esa respuesta? ¿Jesús nuestro rey? No, Él no es nuestro rey. No tenemos más rey que a César. Están negando a nuestro Señor Jesucristo. Y al estar negando a nuestro Señor Jesucristo, está negando a Dios. Al Dios, ¿sí?, que ellos profesaban, o que ellos creían. ¿Sí? Que ellos decían que creían. ¿Sí? Vamos a verlo de esta manera. Muy buenas noches, hermana María Isabel. Gracias. Dirigiéndose a la turba, ¿sí?, desde su estrado oficial, imagínatelo, ¿verdad? Está Pilato ahí en el estrado oficial, ¿verdad? Hermano Albino Romero, saludos a nuestros hermanos una vez más de Las Vegas, Nevada. Saludos, hermano Albino. Dice, desde su estrado oficial declara, no sin una nota de ridículo, ¿verdad? Aquí está tu rey. Más o menos es lo que quiere decir ahí las palabras en boca de Pilatos. O parafraseando, ¿verdad? Esto es lo más cerca que estarás de tener tu rey. Así más o menos les está dando a entender a los judíos. ¿Sí? Y como todos sabemos, todo este asunto del juicio ante Pilato, pues había sido nada más una mascarada trágica, ¿verdad?, en la que los motivos ocultos y las intenciones ocultas obligaban a los hombres racionales a actuar de formas inauditas. ¿Sí? Y esto ha pasado a lo largo de la historia en todos los procesos judiciales. Cuando alguien tiene objetivos oscuros, cuando alguien tiene objetivos negativos en contra de una persona, van a hacer todo lo posible por destruir a esa persona. Y esto es lo que estaba pasando aquí en estos momentos. ¿Sí? Era un juicio a todas ilegal. Es un juicio que no se debe de haber llevado, pero ahí se está llevando a cabo. ¿Sí? En respuesta
a lo que Pilato les preguntó, ¿sí?, las autoridades gritan: saludos, hermana Griselda. Sí, las autoridades gritan: llévatelo, fuera, fuera. Diciendo: llévatelo, quítalo de aquí. ¿Sí? Crucifícalo. ¿Sí? Aquí estos judíos, estas autoridades judías están marcando una clara línea, ¿verdad?, entre ellos y nuestro Señor Jesucristo. Estos líderes del pueblo judío no quieren saber nada de nuestro Señor Jesucristo o de Jesús. ¿Sí? Y están marcando básicamente una distancia o un distanciamiento. ¿Sí? Y Pilato pregunta una vez más con fingido asombro, ¿sí?, ¿debo crucificar a tu rey? Esta pregunta es más bien una pregunta calculada para enojar a los judíos, para hacerlos enojar, ¿verdad? ¿Sí? Que para buscar instrucciones. ¿Sí? Básicamente está diciendo aquí Pilato: este es tu rey. ¿Verdaderamente quieres que lo crucifique? Y lamentablemente la respuesta no tiene precedentes en la historia judía. La respuesta es: no tenemos más rey que César. Y esto no es más que una negación. Escucha, esto no es más que una negación, ¿sí?, de su creencia religiosa básica de que solo Dios era el gobernante supremo. Al rechazar a Jesucristo, están rechazando a Dios. ¿Sí? O sea, se están negando, están dejando de reconocer a Dios como el gobernante supremo. ¿Sí? Con estas palabras, ellos están haciendo eso. ¿Y qué te quiero decir a Dios como gobernante supremo? Bueno, vamos a ver algunas citas. ¿Sí? Ahí en Jueces 8:23 encontramos lo siguiente. Dice: pero Gedeón les respondió: no reinaré sobre ustedes, ni tampoco reinará sobre ustedes mi hijo. Dice: el Señor reinará sobre ustedes. ¿Sí? Ahí está la relación que tenían los judíos con Dios, ¿verdad? A pesar de que había jueces, ellos no eran los que reinaban. El que reinaba era Dios a través de esos jueces. Y aquí básicamente es lo que les está diciendo. Bueno, pues ellos con esta frase, con esta respuesta que le dan a Pilato, están echando todo esto para atrás. ¿Sí? Están rechazando a Dios en el que supuestamente ellos creen. ¿Sí? Así es, Jueces 8:23. Allí en 1 Samuel 8:5, ¿sí?, también encontramos un ejemplo. Voy a leer del 5 al 7 y dice de la siguiente manera: y le dijeron: mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Aquí están diciéndole a Samuel los judíos o el pueblo judío: ya estás envejeciendo y tus hijos no andan en tus caminos. ¿Sí? Aquí básicamente dicen: queremos un rey que nos juzgue. ¿Sí? Un rey como lo tienen todas las naciones. Dice el versículo 6 de 1 Samuel 8, dice: pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y el Señor dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan. Mira lo que dice: no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que yo no sea rey sobre ellos. Al rechazar a Samuel, estaban rechazando
a Dios, ¿sí? Estaban rechazando a Dios como gobernador supremo, como autoridad suprema sobre ellos. Al rechazar a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y al decir somos amigos del César, no tenemos más rey que César, estaban rechazando, ¿sí?, a Dios. ¿Sí? Y aquí es lo que estamos viendo al momento de que están pidiendo a reyes a Samuel, ¿verdad? Dice Dios, no te están rechazando a mí, me están rechazando, ¿sí? Me han desechado a mí para que yo no sea rey sobre ellos. Y es precisamente lo que está pasando en estos momentos, ¿verdad? En estos momentos en los que están respondiendo de esa manera los judíos a Pilato, ¿sí? Al negar todas las pretensiones de reinado, salvo la del emperador romano, Israel abdicó de su propia posición única bajo la soberanía inmediata de Dios, ¿sí? Una vez más, Israel abdicó, o Israel, ¿sí?, dejó, así es, ¿sí?, abdicó de su propia posición única bajo la soberanía inmediata de Dios. Simple y sencillamente desconocieron en esos momentos a Dios, ¿sí? Bueno, de hecho, ¿sí?, ya viéndolo desde otra perspectiva, pues desde antes, ¿sí? Aquí vemos que la negación no marcó un punto de inflexión real, o sea, no marcó el inicio de esta separación de ellos con el pueblo de Dios, sino desde antes, ¿verdad? A través de sus acciones. A través de sus acciones, el pueblo, los líderes judíos, demostraban que ya se habían separado del Dios de Israel, ¿sí? Eso no me basta muy a ver, porque aquí está el punto, y este es el que vamos a desarrollar en este tiempo que me queda, ¿sí? Al negar todas las pretensiones de reinado de Jesús y reconocer al César, estaba negando a Dios, ¿sí? Estaban desconociendo a Dios como su soberano, ¿sí? Y ahora, tú te preguntarás, ¿y qué tiene que ver esto con el tema, ¿verdad? Huid de los dioses humanos. Bueno, básica, simple y sencillamente, y yo creo que ya con esto hubiera acabado mi clase. Cuando los seres humanos, ¿sí?, buscamos o enfocamos nuestras mentes en nombres, ¿sí?, esos son los dioses humanos. Cuando enfocamos nuestras mentes en hombres, en su doctrina, pero de los hombres, ¿sí?, en su doctrina, en sus hechos, en sus dichos. Cuando hacemos eso, tu mente está ahí. Tú, o si yo hago esto, empiezas a rechazar la autoridad de Jesucristo y por lo tanto empiezas a rechazar a Dios. ¿Si te das cuenta de la gravedad? ¿Si te das cuenta de la gravedad de seguir a líderes, y yo lo voy a poner entre comillas, a dioses humanos? ¿Te das cuenta de poner atención a lo que dicen líderes, a lo que dicen hombres, y no poner atención a lo que dice Dios en la palabra? ¿Sí te das cuenta de la gravedad? Te estás alejando de Dios, yo me estoy alejando de Dios. Todo aquel que empieza a perder esa comunicación con Dios, a dejar de escucharlo, a dejar de leer la palabra de Dios, y se enfoca en los hombres, ¿sí?, empieza a morir lentamente. Entonces es algo que en lo cual nosotros debemos de reflexionar. Es algo que debemos de tener en cuenta. Déjame, te hablo así rápidamente, de un aspecto también es muy importante.
mientras nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, nos invitó a todos los seres humanos a que formaran parte de una sociedad ideal. ¿Sí? Una sociedad ideal. Esa sociedad ideal, pues no es más que el reino de Dios. No es más que la iglesia. ¿Sí? En esa sociedad ideal, nuestro soberano, nuestro líder es Dios, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo entramos en esta sociedad ideal? ¿Cómo entramos en la iglesia? ¿Cómo pasamos a formar parte? ¿Sí? Esta sociedad ideal se compone de un grupo de seres, de hombres y mujeres que han aceptado de manera voluntaria rendirse a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Es un grupo de redimidos. Si recuerdas que nos arrepentimos, recuerdas que confesamos cada uno de nosotros. Si tú eres cristiano, tú me vas a entender. Si tú formas parte de esta sociedad ideal, me vas a entender. Si tú formas parte del reino de Dios, si formas parte de la iglesia, tú me vas a entender. ¿Sí? Y fuimos bautizados después de que confesamos. ¿Verdad que sí? Y cuando salimos, el Espíritu Santo ya mora en nosotros y ahora sí ya formamos parte de ese grupo de redimidos. Ya como miembros de ese grupo de redimidos, nuestro soberano, ¿sí? Nuestra mente debe de estar sometida total y absolutamente a la voluntad de Dios. No hay de otra. ¿Sí? Nuestra mente sometida completamente a la voluntad de Dios. ¿Quién es nuestro soberano, pues? Es Dios. Es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos gobierna Dios? ¿Sí? ¿Cómo gobierna nuestro Señor Jesucristo? Bueno, nuestro Señor Jesucristo, Dios, nos gobierna a través, ¿sí?, de patrones de conducta, que esos patrones morales que nosotros tenemos que seguir si somos miembros de del cuerpo de redimidos, ¿verdad? Como miembros del cuerpo de redimidos, como miembros de la iglesia. ¿Sí? ¿Sí? Estos patrones nosotros tenemos que obedecerlos, y estos patrones de comportamiento, lo que debes de hacer. De hecho, nuestra vida está regida total y absolutamente por estos patrones de comportamiento dictados por Dios. Y esos patrones de comportamiento los encontramos en la Biblia. Y entonces, ¿sí?, nosotros tenemos o debemos de tener, si somos parte de la iglesia, una relación, ¿sí?, directamente con Dios. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo. ¿Sí? Ok. Pero desafortunadamente, a lo largo de la historia, sobre todo en los 2000 años desde que inició el cristianismo, las cosas han venido alterándose de una manera paulatina. ¿Y qué te quiero decir con eso? ¿Sí? Desde los inicios del cristianismo, una práctica, ¿sí?, nada agradable empezó a desarrollarse dentro del cristianismo. ¿Sí? Esa práctica nada agradable es la tendencia que tienen los miembros de esta sociedad ideal, ¿sí?, de buscar líderes, ¿sí?, de buscar líderes, alguien aquí en la tierra, un líder, alguien que puedan ver, que puedan sentir, que puedan escuchar, que puedan tocar.
¿sí? O si no la otra, ¿sí? O de algún miembro de esta sociedad ideal, de la iglesia, ¿sí? De erigirse como líder. Entonces se dan dos cosas, ¿verdad? Aquí yo les estoy hablando de dos cosas. Ya sea que haya miembros dentro de la sociedad, dentro de la iglesia, que se quieran erigir como líderes, ¿sí? Dentro de una iglesia y que la gente los siga, o ya sea que en los lugares donde no había líderes, la gente forzosamente quería un líder, ¿sí? Y ahora, ¿de dónde se origina esta mentalidad? ¿Sí? Dentro del mundo cristiano. No se origina dentro del mundo del paganismo, déjame decirte. Se origina, ¿sí? Desde los primeros años de la iglesia o del establecimiento del cristianismo, esta costumbre. Efesios 4, versículo 4 dice de la siguiente manera, del 4 al 6 dice, mira, dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Y mira la unidad, un solo Señor, bueno, ya aquí, ya inicialmente está diciendo un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, ¿sí? Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. ¿Sí? Pero aquí el ser humano a lo largo de la historia le ha agregado algo más a estos versículos. ¿Sí? Un solo líder. ¿Sí? Es que déjame decirte que dentro del paganismo, que por cierto, esta palabra, dentro de los primeros, yo me atrevo a decirte, 300 años del cristianismo, esta palabra ni siquiera existía. Esta palabra empezó como del siglo V, del siglo VI en adelante. ¿Sí? Hay mucho que hablar al respecto, pero nada más les voy a decir algunas características que tenían estas sociedades, ¿verdad? En ese tiempo, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Eran sociedades politeístas. Ellos tenían muchos dioses. Ellos no eran exclusivistas. Es un término también que se aplica mucho al cristianismo. Y ahorita te voy a explicar por qué. Pero estos hombres y mujeres que eran politeístas en esos tiempos, ellos no tenían empacho, ellos no tenían envidia, ellos adoraban a un Dios. Es más, entre más dioses adoraran era mejor, porque se sentían que les iba a ir mejor durante el día o en las cosechas o en la guerra o lo que sea. Ellos no tenían problemas, ¿sí? Ellos tenían un Dios favorito, pero si alguien los invitaba por ahí a adorar al Dios de ellos también iban y no había problemas, ¿sí? Pero inicia el cristianismo, que también esta es una historia, es un tema muy interesante. Y empieza a cambiar totalmente el concepto, ¿sí? De lo que es religión. Es más, este concepto de religión como ahorita lo entendemos, ni existía hace 2000 años o más de 2000 años antes de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando hablamos de religión, hablamos con formas, conjunto de creencias, de credos, de cosas que hay que hacer, ¿verdad?, para agradar al Dios. Pero eso no se conocía en los tiempos de los paganos, en los tiempos antes de nuestro Señor Jesucristo. Ellos siempre y sencillamente eran su forma de ser y su forma de pensar, ¿sí? Dependiendo de la región donde fueran todas las personas en ese mundo, en ese tiempo conocidos, ellos tenían a sus dioses favoritos, pero no eran exclusivos. Los emperadores antes de nuestro Señor Jesucristo, ellos no eran los mandamases. Ellos adoraban a una cantidad de dioses también. Ellos tenían su dios favorito y a ellos no les importaba que sus familiares cercanos tuvieran otro dios. Para ellos no era importante. Pero inicia el cristianismo, ¿sí? Y
el cristianismo, y nuestro Señor Jesucristo, Dios nos demanda, una vez que formamos parte de esta sociedad especial, una vez que formamos parte de su reino, Él demanda que tan solo a Él le adoremos. Y esto es, mis hermanos, por el cual nos llama, ¿sí?, una religión exclusiva. Una vez que formamos parte o pasamos a formar parte del reino, parte de la iglesia, debemos de alejarnos de todo porque nos lo están demandando, ¿sí? Esto, mis hermanos, trastocó y eso volteó de patas para arriba la sociedad en aquel tiempo, ¿sí? De repente, en los primeros años del cristianismo, pues ya no se convivían entre ellos. Por ejemplo, de familias grandes, imagínate que los esclavos se convertían al cristianismo y luego las esposas y luego, entonces había choques entre ellos. Ya no podían, que había aceptado el cristianismo, ya no podía ir a una cena ofrecida a un dios pagano, ya no podía ir a un sacrificio pagano, ¿sí? Imagínate en un inicio decirle, no hay problema, vas a ser cristiana. No hay problema, pues tú sigue con tu religión, está bien, pero vente, te invito a lo mío. Pero ayer los cristianos decían, no, yo no puedo seguir con esto. Yo no puedo seguir a tus dioses. Dios me demanda que le sirva solamente a Él. Bien, con esta mentalidad, muchos hombres, ¿sí?, vieron también la necesidad de crear un solo hombre o una sola persona en esta tierra que representara a Dios, ¿sí? Un Dios monoteísta, que es el Dios del cristianismo, pero también debe de haber un solo regidor aquí en la tierra que esté en comunicación con este Dios. Y esa tendencia la encontramos históricamente, ¿sí? Ahí están dentro del mundo católico, ahí están los papas, ¿sí? Ahí están dentro del mundo cristiano toda la cantidad de sectas religiosas que hay y que ha habido desde el principio del cristianismo. Estas sectas, estas ideas religiosas son producto de hombres que se erigen como líderes únicos. Son producto de hombres que se dicen, yo soy el que tengo la razón. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Esta idea, esta tendencia de erigir o de que alguien se erija como representante de Dios ante los hombres es antiquísima. ¿Sí? Esto es a lo que me refiero. Desafortunadamente, muchos hombres y mujeres han seguido a todo este tipo de hombres a lo largo de la humanidad, a lo largo de la historia, ¿sí?, desde los inicios del cristianismo. ¿Sí? Y de este tipo de gentes es quien Dios nos dice, huyan, aléjense. ¿Sí? Dios no solamente nos está diciendo, aléjate de la idolatría, aléjate de los dioses paganos. Ahorita tenemos muchas religiones de carácter politeísta. En estos tiempos está el hinduismo, muchas religiones orientales. ¿Sí? Dios nos exige, ¿verdad? Dios nos exige obediencia total y absoluta hacia Él. Dios quiere y Dios ordena que nos alejemos de este tipo de hombres y de este tipo de personas. Dios te está diciendo, no sigas a estos hombres, no sigas
sus ideas, no sigas sus ideales. ¿Sí? Dios está diciendo, huye de ellos, ten cuidado con ellos. Dios nos dice a través de su palabra de Dios, obtén información, ¿sí? A través de la palabra de Dios. Aquí está escrito todo aquello que yo quiero que tú obedezcas. Es lo que dice Dios. Es lo que debemos de tener cuidado, ¿sí? Si te fijas que es bien importante este título, huye de los dioses humanos, ¿sí? Todas estas personas que se han erigido como dioses, como líderes, pues, ellos se creen poderosos. Muchos lo hacen por poder, muchos lo hacen por ambición, muchos lo hacen, ¿sí? Y hay mucha gente que los sigue. Por darte una idea, en el siglo II hubo un hereje, bueno, se consideró hereje, Marción. Él nació dentro del cristianismo. Y este hombre empezó con una herejía, ¿verdad? Empezó a desconocer al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, a ese que tú reconoces como Dios. Dice, no, este Dios es un Dios de mucha maldad. Sí, castiga mucho y no puede ser el mismo Dios que nosotros adoramos. Y entonces él se enfocaba nada más en un Dios de amor, en un Dios de misericordia, ¿verdad? Pero él desconocía al Dios que nuestro Señor Jesucristo reconocía como su Padre. ¿Sí? Herejía. Y mucha gente lo siguió. Los historiadores nos comentan que por 100 años este tipo de herejía tuvo bastante éxito. Por 100 años, para que te des una idea. Muchas de las sectas que conocemos en estos tiempos dentro del cristianismo tienen mucho tiempo que se iniciaron, y se iniciaron por personas, por líderes que decían tener visiones, por líderes que decían, esto es a lo que me refiero, ¿sí? Huyan. Aléjense de este tipo de hombres, ¿sí? Desafortunadamente, no solamente dentro de el mundo católico o dentro del mundo de las sectas, también dentro del mundo de las iglesias del Cristo también se está viendo. Y es lamentable. Por ejemplo, hay iglesias, yo me he dado cuenta, donde todo se está llevando de una manera normal. Ya sabes, y no sé si tú recuerdas la manera de cómo se debe de gobernar la iglesia, ¿verdad? Teniendo como cabeza a nuestro Señor Jesucristo. Hay un grupo de ancianos y de diáconos que son los que gobiernan a la iglesia. La iglesia generalmente es pequeña y es autónoma. Se maneja de una manera autónoma, ¿verdad? En referencia con otras iglesias. Me he dado cuenta que en algunos lugares, por ejemplo, si no hay un líder conocido, los grupos, ¿sí? que pertenecen a esta iglesia, si no ven a un líder conocido, inmediatamente ellos tienden a buscar a alguien. Si no hay líder, pues hay que poner un líder. Necesitamos un líder, el que nos diga qué hay que hacer, el que nos diga que se va a hacer esto, el que nos diga que se va a hacer aquello. O sea, si no hay líder, lo ponen. O por el contrario, ¿sí? Iglesias donde se tienen ancianos, pero solamente uno de ellos es el que dice, el que hace y deshace. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. La palabra de Dios nos dice que debemos de estar alejados de todo este tipo de cosas. La palabra de Dios nos está diciendo que este tipo de liderazgo no debe existir dentro de las iglesias. ¿Sí? No hay líderes, ok, vamos a poner uno. La tendencia natural de los hombres a buscar
alguien que los quiera seguir adelante, es el líder. Ese caudillo, es muy famosa esa palabra, ¿verdad? No sé si tú la conozcas allá por ti. Bueno, mis paisanos mexicanos de seguro sí conocen la palabra, ¿verdad? Caudillismo. Déjate leo, por cierto, un poquito sobre esa palabra. La palabra caudillo viene de la palabra del latín capitellum, que significa cabeza. ¿Sí? La palabra caudillo es un término empleado para referirse a un cabecilla, a un líder, ¿verdad? Ya sea político, militar o ideológico. Así es, hermano. Esto es lo que debemos de tener siempre presente. Él es nuestro líder, la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Todos los demás somos simple y sencillamente servidores. ¿Sí? Debemos de huir de todo este tipo de gentes, ¿sí?, que quieren influir en las iglesias con sus ideas, con sus maneras de pensar extrañas. Yo te hablé de algunos aspectos dentro del mundo católico, pero también desafortunadamente se está dando dentro de las iglesias cristianas y hay que tener mucho cuidado con eso. Huid. ¿Sí? El caudillismo, a mí me gusta esa palabra, ¿sí?, porque esa es la tendencia de todos los seres humanos, inclusive con esa misma tendencia, una vez que formamos parte de la iglesia, esa misma tendencia la tenemos siguiendo. Siempre estamos empeñados en buscar al caudillo. ¿Sí? Aquel personaje sobresaliente. Pero la palabra de Dios dice todo lo contrario. En vez de buscar, tienes que huir. Tienes que alejarte de este tipo de gente. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado en querer buscar a personas, a hombres, a ser los líderes y creer que nos resuelvan y creer que tienen la varita mágica para salir adelante en todas las dificultades que se presentan dentro de la iglesia. ¿Sí? Dentro de la iglesia todos somos líderes. Dentro de la iglesia todos tenemos responsabilidad de salir adelante. Somos un cuerpo. Un cuerpo tiene diferencias, las manos, las orejas, los ojos tienen diferentes funciones, ¿verdad? Pues dentro de la iglesia es lo mismo. Todos somos un solo cuerpo, nadie es más, nadie es menos. Yo voy a hablarte de manera personal. Yo quisiera, tuvimos oportunidad, le dimos educación a mi hija, ¿verdad?, psicóloga. Pues yo quisiera, qué bueno fuera que dentro de la iglesia, ¿sí?, ella forma parte de la iglesia, pero no por el hecho de ser psicóloga, ella tiene un lugar de preeminencia dentro de la iglesia. O si es hombre, no por hecho de ser fulanito, tiene un lugar de preeminencia dentro de la iglesia. Todos somos parte del mismo cuerpo y nadie es más, nadie es menos. Todos somos uno. ¿Sí? Y esa es la mentalidad que debe de prevalecer dentro de las iglesias. No nos contaminemos. No entremos a las iglesias con la mentalidad que teníamos cuando no éramos cristianos. El liderazgo que pudiera funcionar afuera en la sociedad que no conocía a Cristo, dentro de la iglesia no funciona. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Hay que huir. Hay que tener mucho cuidado. Son los lobos rapaces de los que habla el apóstol Pablo. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. Huya. Porque si caemos en el error, ¿sí?, de seguirlos, no, pues ya llega un momento en que dentro de las iglesias dicen, no, pues lo que diga fulanito, ¿verdad? No, ya no dicen lo que diga nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, en su palabra de Dios. No, lo que diga fulanito es lo que se va a hacer. Bueno, al estar o al tener esa actitud de estar
con nuestros ojos fijos en este tipo de hombres, ¿sí?, estamos desviando nuestra mente de Dios, que es nuestro soberano. Estamos desviando nuestra mente de nuestro Rey y Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y al estar desviándonos, ¿sí?, nuestra mente al estar desviándose, básicamente estamos cometiendo, ¿sí?, estamos diciendo lo mismo que dijeron los judíos ante Pilato. ¿Sí? ¿Qué fue lo que dijeron? Nosotros lo desconocemos, no conocemos a Jesús. Nosotros nomás tenemos o conocemos al César. ¿Sí? Y cuando pasa eso, pues ya no hay nada que hacer. Le hemos dado la espalda a Dios. Le estamos diciendo, ya no quiero nada contigo. ¿Te das cuenta? Entonces es muy importante, hermana y hermana, muy importante que leas, que estudies tu palabra de Dios, la palabra de Dios, que estudies tu Biblia. Es muy importante que entiendas que Dios se ha comunicado con los seres humanos por medio de patrones de comportamiento. Estos patrones son un conjunto de reglas, de leyes que hay que seguir. Estas las encontramos en la palabra de Dios. Lo que yo estoy hablando, escudriñalo, vete a la palabra de Dios. Estúdialo, razónalo. Es lo que debemos hacer como cristianos. ¿Sí? Yo siempre he dicho que los que hablamos de la palabra de Dios, los que nos paramos en un púlpito, tenemos mucha responsabilidad porque nosotros no estamos hablando. Y desafortunadamente es lo que pasa a veces, ¿verdad? Yo estoy hablando lo que estudio en la palabra de Dios, simple y sencillamente estoy transmitiendo el mensaje. Bien, se ha llegado el tiempo ya estamos a 3 minutos de terminar. Una vez más, a manera de sumario, los fariseos o los líderes en ese tiempo le dieron la espalda a Dios, desconocieron a Dios como su soberano al desconocer a Jesucristo como su Rey. ¿Sí? Nosotros podemos caer en ese mismo error como cristianos. Al momento en que fijamos nuestra mirada, fijamos nuestra atención en hombres, ¿sí?, le estamos dando la espalda a Dios. No estamos reconociendo a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Rey y soberano, ¿sí?, porque ya lo hemos sustituido por alguien más. Entonces hay que tener cuidado, hermanos, porque una vez que pase eso, ya nada se puede hacer. Te voy a volver a leer Hebreos, ¿sí?, 10 del 26 y el 27, 26 y 27, y con esto termino. Porque si continuamos pecando deliberadamente, Miriam Natividad Santella, gracias, igualmente. Hebreos 10, 26 y 27 dice: porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Si no queda sacrificio alguno por los pecados, entonces ¿qué queda? El 10:27 nos da la respuesta: sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Y no solamente a los adversarios, sino a aquel
que le dé la espalda a Dios, aquel que desconozca a Dios como su soberano, aquel que desconozca a nuestro Señor Jesucristo como su único Rey y Señor. Que el Señor les bendiga. Sigan con nosotros. Parece que esta es la última clase del día de hoy, pero pues mañana vamos a continuar, ¿verdad? Hasta el viernes. Temas muy importantes. Recuerda el nombre del seminario, el título del seminario, ¿verdad? Escapa por tu vida. Y yo le agregué otra cosa, ¿verdad? Yo le dije, escapa por tu vida o perecerás. Gracias. Bueno, muchas gracias por tomarte tu tiempo y estar conmigo aprendiendo de la palabra de Dios. Escudriñalo, razónalo, analízalo, vete a la palabra de Dios. ¿Sí? Que Dios les bendiga. Gracias, hermanos, hermanas. Que Dios les bendiga. Que tengan todos ustedes muy buenas noches.